Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta capacitación en línea de Grupo Curacreto. Les agradecemos su participación, esperando los temas tratados aquí sean de interés y de provecho para poder utilizar en sus proyectos en la medida de las características de cada uno de ellos. Grupo Curacreto, trabajando desde hace 70 años en la industria de la construcción, nuestro catálogo de materiales que van desde la cimentación hasta la losa, pasando por aditivos para concreto, recubrimientos interiores, exteriores, impermeabilizantes. Hoy trabajaremos sobre algunos materiales, los cuales tenemos diseñados para proyectos, los cuales van a estar sustentados o son sustentables para ser utilizados bajo el método de impermeabilización y aislamiento térmico con algunas características especiales. Y brevemente les comentaré un servidor, Israel Hernández Durán. Soy el encargado de la gerencia técnica del Grupo Curacreto desde hace 7 años. En el 2013 ingresé a la empresa y hemos tenido aquí la fortuna y oportunidad de colaborar con un equipo de trabajo de expertos y con empresas desarrolladoras, constructoras, proyectistas, las cuales nos han solicitado y hemos en equipo encontrado soluciones para lo que es sus requerimientos en cada uno de los proyectos, trajes a la medida. Desde el año de 1996 trabajo en empresas que se dedican a hacer recubrimientos, pinturas y aditivos para concretos. Iniciando de lo siguiente, concreto celular. Hay muchos mitos y hay a veces un poco de desconocimiento en lo que es un concreto celular, ya que hay diferentes tipos de concretos. Muchas veces la delgada línea entre un concreto celular y un concreto ligero se confunde. Por eso vamos a darles, y hoy vamos a trabajar o describirles paso a paso lo que es el producto, cuáles son sus características, cuáles son las etapas para elegir este sistema, cuáles son las ventajas de este sistema y cómo podemos con ello obtener el mayor costo-beneficio en cada uno de sus proyectos. Iniciando, aislamiento térmico. Muchas ocasiones el sistema de aislamiento térmico se confunde. Pensamos que un sistema altamente reflectivo ya es un aislamiento térmico y no, es una serie de elementos que deben de cubrir para llegar a tener un sistema de aislamiento térmico, tanto para temperaturas cálidas como para temperaturas frías. El intercambio, ¿sí?, entre los interiores y exteriores del medio ambiente puede ser tan drástico que va a afectar en la operación diaria de esa industria, de ese comercio o de la casa habitación. Por ello, el concreto celular es una excelente opción para tener nosotros un sistema de aislamiento térmico, el cual inicia desde el diseño constructivo. Por eso queremos solicitarles la oportunidad de permitirnos entrar a sus proyectos desde que empiezan a ser concebidos. Con el despacho del proyectista, trabajar de la mano y poder evaluar la factibilidad de colocar este tipo de sistemas, los cuales pueden empezar, bueno, pues desde el tipo de sistema constructivo, si va a ser una losa maciza, una losa aligerada, ¿de qué tipo? Por ejemplo, el boceto que mostramos aquí es una losa acero, el cual muestra desde la losa, o más bien, ¿sí?, la lámina metálica del calibre necesario para hacer una lámina estructural de resistencia, porque va a llevar posteriormente un concreto. Y de ahí todos los elementos para llegar hacia el sistema altamente reflectivo, que es la combinación perfecta: aislamiento térmico y alta reflectividad para dar el mayor costo-beneficio. Diseño constructivo, como les decía, puede existir diferentes tipos de losa, los aceros, losas de doble vía. Para poder, si nosotros tener estos datos, requerimos estar con ustedes trabajando en conjunto desde el diseño y el proyecto o con la empresa de proyectos durante la ejecución de cada obra.
La transmitancia térmica es muy importante. La transmitancia térmica es el cálculo que se debe de realizar del sistema de aislamiento térmico, en específico de la losa de azotea, de los techos de las construcciones, en donde intervienen todos los elementos, ¿sí?, que van a estar colocados en esta losa, desde el tipo de estructura, desde el tipo de concreto, los elementos de aislamiento térmico y los elementos de acabado altamente reflectivo e impermeabilización, los espesores de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos dos partes aquí, que es el convección exterior y convección interior. ¿Qué es esto? Nada más para describirlo. Y todo este cálculo está basado en México, en la norma oficial mexicana 020, ENER 2011. Veamos, la convección exterior, bueno, pues es el medio ambiente que existe, con un espesor de 1 metro, desde el contacto con la losa de techo hasta la parte de espacio del medio ambiente. Lo mismo en el interior. Entonces, esa convección exterior e interior, como ustedes pueden ver, los datos son muy distintos de resistencia térmica, pero hasta el aire interviene en el cálculo de transmitancia térmica para obtener los datos que nos van a hacer conocer que el sistema realmente empieza a ser un aislamiento térmico. Ejemplo, el costo-beneficio que da este tipo de sistemas y que incluyen un proyecto integral. La losa es gran parte de ese aislamiento térmico, pero tus muros, tus ventanas, tus puertas, la ubicación o orientación de esa construcción, bueno, interviene en el costo-beneficio que tengas. Por ejemplo, un aislamiento térmico te va a dar un gran ahorro en el consumo de energía eléctrica para la operación, construcción diaria de ese centro comercial, industria o casa habitación. El costo de energía puede reducirse desde el 25 hasta el 50%, y esto resulta ser en algunos casos algo muy importante, porque aparte del costo, genera, de acuerdo al sistema de suministro que tengan de energía eléctrica, un gran ahorro o una gran disminución en las emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. Desde el 33 hasta el 39% pueden disminuir, ¿sí?, cuando tienen ustedes una construcción con un sistema como el que vamos a mostrar enseguida. Y que este proyecto, en muchos de los casos, ya está siendo evaluado desde su concepción para ser certificado como un proyecto LEED. Un proyecto LEED, que es un sistema de certificación para edificaciones sustentables, el cual es generado por la US Green Building Council. Vamos a ver, para que ustedes identifiquen muy bien lo que es un concreto celular, cómo lo clasifica el Instituto Americano del Concreto. Lo primero, el concreto con el que ustedes más han trabajado, en el caso de las constructoras, los arquitectos, los ingenieros, es el concreto estructural. Y aunque parece obvia el comentario, nos hemos encontrado en estos años que llevamos trabajando y comercializando estos sistemas con mucha confusión, ya que las constructoras, cuando les mostramos el concreto celular, inmediatamente hacen una comparación con el concreto estructural. Y son dos cosas muy distintas, en lo único es que llevan el nombre de concreto. Por ejemplo, un concreto estructural, para que se llame como tal, mínimo debe tener una resistencia a la compresión de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Los concretos estructurales más utilizados para losas de azotea tienen un promedio de entre 230 a 250 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Entonces, ahí tenemos un concreto estructural. Pero existen los concretos ligeros, los cuales se clasifican en 3 tipos. Concretos ligeros sin finos, concretos ligeros con agregados ligeros, como perlas de poliestireno expandido, de sílices, algunos agregados minerales, los cuales dan mucho volumen pero muy poco peso. Concretos sin finos o concretos con agregados. Y concretos celulares. Entonces vemos que están concretos sin finos, concretos con agregados, y por último, dentro de los concretos ligeros, manejamos el concreto celular. El concreto celular hay dos tipos. Uno, el que se hace por reacción química,
y otro que se hace por inclusión de aire. En Curacreto manejamos el producto de nombre comercial Aicreto Celular, que es un concreto celular denominado concreto celular espumoso o aireado, el cual se hace directamente en sitio. Después de conocer el proyecto, se hacen los cálculos con nuestros expertos y técnicos y se define de acuerdo a las características de construcción y etapas de construcción que ya revisamos anteriormente con el proyectista y con la constructora, qué características va a tener este concreto celular. Ejemplo, de qué densidad va a ser. Y porque la densidad va directamente relacionada a la resistencia, transmitancia térmica, conductividad térmica, que parecen también similares estos términos, ¿sí? Pero son distintos. El más utilizado es la transmitancia térmica para dar un valor final de las necesidades de la obra en su aislamiento. Vamos a ver, el concreto celular espumoso. ¿Qué es un concreto celular? Bueno, pues es el resultado de la mezcla en la fabricación al introducir burbujas de aire en una lechada cementosa. Ustedes van a hacer una lechada cementosa, la cual es una mezcla de agua y posteriormente le van a introducir una espuma. Una espuma la cual es generada en una máquina, en una bomba generadora de espuma y se mezcla con la lechada, dando densidades distintas y por lo mismo diferentes transmitancias térmicas a la hora de ser colocadas sobre la superficie. Ustedes podrán ver estas imágenes. Y puse estas imágenes en donde se ven las partículas homogéneas, heterogéneas, las burbujas de aire, ya que nos hemos encontrado en estos años con personas, sí, que llevan trabajando muchos años en la industria y nos comentan que utilizaron concretos celulares hace algunos años. Para ser específico, en una charla con un ingeniero proyectista, sí, de una constructora, me dijo, no, es que yo no le tengo confianza a los concretos celulares, ya que los utilicé y no me dieron buenos resultados en varias obras. Mi pregunta fue, ¿y cuándo los utilizaste? Él me dijo, a principios de los años 2000. Bueno, nada más dando una referencia. Los concretos celulares existen desde finales de los años 90. Para ser muy específico, en Dinamarca, en Europa, se hicieron los primeros concretos celulares. Posteriormente se diseñaron otros concretos celulares en Alemania, pero todo a finales de los 90. ¿Por qué? Porque ahí tienen necesidades térmicas muy importantes por las temperaturas, específicamente las temperaturas de invierno, cuando llegan a temperaturas abajo de 0 grados, ¿sí?, de congelación. ¿Qué le pasaba al concreto normal estructural? Al empezar las temporadas de deshielo, los movimientos de contracción por su rigidez y fuerza de compresión empezaban a fisurar los concretos. Y es donde empezaron a utilizar en Europa a finales de los 90. Con esto, ¿qué encontré? Bueno, pues el ingeniero con el que charlaba yo en esa ocasión tuvo una experiencia con los primeros concretos celulares, en donde los aditivos tenían cierta eficiencia, generaban partículas homogéneas, pero de un tamaño muy grande, dejaban espacios de aire, ¿sí?, los cuales eran muy amplios, y entonces eran concretos que no tenían una resistencia o aislamiento térmico regular y muy eficiente. Después empezaron a modificar y empezaron a mezclar partículas de aire, que al final es lo que se incluye, burbujas de aire en la lechada de cementosa, que eran de tamaño distinto, eran heterogéneas, unas de mayor diámetro que otras. Todo esto de tamaño molecular, sí, muy pequeño. Hoy en día se tienen ya aditivos, equipos de preparación de concreto celular, los cuales generan burbujas muy estables, de un tamaño de partícula homogénea, y dispersados de forma regular, independientes, muy importante, independientes una de otra, porque antes generaban cadenas y esto hacía menos resistente el concreto. Hoy son independientes, pero para que se den ustedes una idea mucho más clara, vamos a observar la siguiente imagen. Concreto celular. Se bombea, ¿sí?, en sitio, generado por los equipos y los técnicos especializados hacia la losa, hacia la superficie, dando lo siguiente: una mezcla de agua, cemento y espuma. La mezcla espumosa se agrega a la lechada, esta agua, cemento, una espuma preformada en una bomba generadora de espuma.
Ahí tienen ustedes una fotografía del equipo. Es un equipo móvil, el cual lo podemos trasladar directamente a la obra y empezar a preparar en el momento en sitio, con los técnicos y el equipo regulado y las medidas de densidad del concreto de acuerdo al proyecto. Como pueden ver, parece un sistema muy sencillo, sí lo es, pero requiere el expertise para diseñarte lo que tú necesitas en base a los requerimientos del proyecto. ¿Cómo vendemos en Grupo Curacreto el concreto celular? Bueno, tenemos los conocimientos, la experiencia y los técnicos expertos para poder hacerle la propuesta de su diseño. Este es un traje a la medida, el cual, de acuerdo a la información que comparte el proyectista, la constructora, con Grupo Curacreto, ¿sí?, como es las resistencias térmicas o transmitancia térmica que necesiten, basado en que en muchas ocasiones el dato proviene por la eficiencia de los equipos de aire acondicionado o calefacción, dependiendo la zona del proyecto. Hay lugares que requerirían aire acondicionado, aire fresco para mantener, ¿sí?, el interior del inmueble fresco, porque la temperatura en exterior generalmente es cálida. Y tendremos lugares, industrias, centros comerciales o casas en donde lo que se requiera es un calentamiento del interior. ¿Por qué? Porque las temperaturas en el exterior son muy frías, abajo de 0 grados. Acérquense con nosotros, su representante comercial de Curacreto y nuestros distribuidores a nivel nacional podrán asesorarlos y darles el servicio para llegar a que tengan ustedes conocimiento de las características de estos sistemas que son de última generación. Dato, densidades del concreto celular. ¿Por qué pongo este en particular propiedad de un material? Porque después de haber dado esta charla en muchos lugares, colegios de arquitectos, de ingenieros, cámaras de la industria de la construcción, nos encontramos que siguen comparando el concreto celular con el concreto normal o comparando un concreto celular hecho, por ejemplo, de forma química. Hay concretos celulares en donde se hacen bloques. Los bloques es una mezcla de arenas sílices con cal, con cemento, con el aditivo espumante o con un inclusor de aire. Perdón, no es aditivo espumante, con el inclusor de aire por reacción química, pero se curan en un autoclave con vapor de agua a alta presión. Y de repente te dicen, oye, no es que yo quiero un concreto celular de este tipo, el cual les decimos, ese no está diseñado para losas de azotea, este está diseñado para construir muros. Entonces es bien importante conocer las densidades de los concretos celulares para saber, de acuerdo a su densidad, cuál será su uso. Primer ejemplo, la densidad del concreto celular es de 300 a 600 kilogramos por metro cúbico. Se usa para fabricar bloques y paneles precolados para el exterior y específicamente para losas de azotea. El de 600 a 900 kilogramos por metro cúbico se usa para fabricar bloques. Y en este punto entran los bloques, ¿sí?, que también son, ¿sí?, fabricados, como les decía, en autoclave y curados. Concretos celulares que tienen una densidad de 900 a 1200 kilogramos por metro cúbico. Estos se usan para generar bloques y piezas precoladas, pero ya para el exterior. El de 600 a 900 kilogramos era para el interior de las edificaciones. Y este que tiene una densidad mayor, de 900 a 1200, es de mayor densidad y entonces permitirá menos el intercambio de las condiciones ambientales en el exterior. Por eso es utilizado para todo el exterior de la edificación. Ventajas del concreto celular, concreto celular. Primera, disminuye las cargas muertas. En la tabla comparativa podrán ver diferentes espesores en la primera columna en centímetros, desde 10 hasta 50 centímetros. Y el peso que aportan en al ser un concreto celular o al ser un concreto estructural. Por ejemplo, 10 centímetros de un concreto celular, el más común utilizado, te dan por metro cuadrado un peso o carga muerta de 250 kilogramos. Compárenlo con el concreto celular espumoso, aireado, a concreto celular,
tan solo de 65 kilogramos a ese mismo espesor. Y así podemos llegar hasta los 50 centímetros de espesor. El concreto estructural tendrá un peso mucho mayor a 1 tonelada y el concreto celular máximo 325 kilogramos, promedio por metro cuadrado. ¿Con esto qué nos ayuda? Número uno, pues que la dinámica de la construcción sea muy distinta. Los refuerzos estructurales, el acero de refuerzo, sí, que se tenga que utilizar, sea menos robusto. La cantidad de concreto, lo mismo, sea menor. Entonces se hará una construcción de forma integral ligera, desde su estructura, desde sus muros, pisos, entrepisos, hasta su losa de azotea. Una mayor rapidez de construcción. Okay. Nosotros con los equipos que actualmente manejamos podemos hacer el suministro en sitio hasta de 2,000 metros cuadrados por día a 5 centímetros de espesor promedio, hasta 2,000 metros cuadrados. Se puede colocar en un solo día y después el proceso de curado y de colocación del sistema impermeable se da máximo entre 10 a 14 días para dejar totalmente terminado el sistema de aislamiento térmico e impermeabilización. Cosa que con un concreto estructural normal, todos saben que el periodo mínimo para alcanzar esa resistencia del fraguado y endurecimiento del concreto es como mínimo 28 días. O sea, reducimos a menos de la mitad el número de días para continuar con los procesos constructivos. Menores costos de transporte y acarreo. Volvemos a no utilizar tanto acero estructural, tanto concreto, bueno, pues esto empieza a disminuir sí, los costos de transportación y eso disminuye las emisiones de dióxido de carbono al utilizar combustibles fósiles en los medios de transporte. Con lo cual, el proyecto sí puede ser evaluado para tener su certificación LEED. Menor transmitancia térmica o valor U. Recordarán que le vimos esto casi al inicio. Y bueno, haremos nada más la breve descripción de esto para que tengan el conocimiento de qué es. Bueno, pues es la medida de calor o de temperatura que fluye por unidad de tiempo, por horas, específicamente por horas, y superficie, metros cuadrados. En el caso de metros cuadrados, ese es el sistema internacional, en el caso del sistema imperial, es pies cuadrados. Transferido a través de un sistema constructivo, formado por una o más capas del material, por cada gradiente térmico de un grado de temperatura entre el interior y exterior. Ese es el intercambio de las diferencias de temperatura entre interiores y exteriores o medios ambientes del lugar donde esté ubicada la industria, el comercio o la casa habitación. Y algo sumamente importante, la resistencia al fuego, la protección contra el fuego. El concreto celular es inflamable, no se combustiona, tampoco ¿sí? Propaga la flama. Muy importante, cuando una edificación es ¿sí? abatida por un incendio, pues lo que menos quieres es que se propague este incendio a las edificaciones aledañas alrededor de este perímetro donde está el incendio. ¿Qué pasa en una losa cuando las partículas por viento, por alguna explosión, vuelan y caen en otra edificación? Se puede propagar la flama. Vean aquí una comparación del concreto celular de una densidad seca de 650 kilogramos, una resistencia a la compresión de 23 kilogramos por centímetro cuadrado, un espesor de la muestra que se evaluó de 12.7 centímetros, estamos hablando prácticamente de 5 pulgadas, y la duración al fuego en horas sin fisurarse y sin tener ninguna afectación fue de 7.4 horas. Comparado con un concreto ligero hecho con perlita o hecho con vermiculita, que de entrada la vermiculita le proporciona mayor densidad, 150 kilogramos más por metro cúbico, pero les proporciona menor resistencia a la compresión. Vean, el hecho de perlita, 15 kilogramos, el hecho con vermiculita, 17 kilogramos. El mismo espesor y los tiempos son menores. El que más se parece es el último espécimen que se evaluó. Pero para darles una comparación con algo que se utiliza muy frecuentemente como aislamiento térmico, que es muy efectivo.
la espuma de poliuretano espreada. Esta si la colocáramos, sí, aquí, específicamente la que se utiliza y se diseña para techos es de 45 kilogramos por metro cúbico. Muy baja densidad, 45 kilogramos, pero su resistencia a la compresión es de 3 kilogramos. Solamente 3 kilogramos por centímetro cuadrado su resistencia a la compresión. El espesor, el mismo 5 pulgadas. Y la duración al fuego. Ahí no se fisura. La espuma se derrite primero y después empieza a carbonizarse, a combustionarse. La resistencia es solamente de 30 minutos. Vean, 30 minutos de una espuma de poliuretano para losa de azotea de densidad de 45 kilogramos, resistente a la compresión de 2 kilos a 3 kilos, contra un concreto celular 7.4 horas. Es una diferencia muy, muy amplia en tiempo, que esto nos ayudará, número uno, a salvar vidas humanas. Número dos, a que los cuerpos, ¿sí?, de bomberos y de protección civil lleguen y controlen y prevengan, ¿sí?, que otras personas hagan afectadas alrededor. Y número tres, que se salve la estructura de esa edificación. Muy, muy importante este dato y esta propiedad. Un resumen de las ventajas. Se utiliza concreto con una densidad para losas de azotea promedio desde 300 hasta 650 kilogramos por metro cúbico, en lugar de un concreto estructural de 2.300 kilogramos por metro cúbico. O sea, las cargas muertas disminuyen en forma muy considerable. Disminución de acero en la estructura del edificio, por ser una carga mucho más ligera. Es un aislamiento térmico y acústico. Disminución de la transferencia térmica hasta un 90%, de acuerdo al diseño que se realice en el proyecto en particular. Velocidad de colocación, 2.000 metros cuadrados diarios a 2 pulgadas. No se necesita juntas de expansión. Y este dato les quiero comentar, bien importante. En una ocasión confundieron nuestro concreto celular con el concreto celular hecho en bloques de mayor densidad y todo, ya que se fue a colocar a una obra y era una constructora española en donde los ingenieros residentes de esa área de la construcción dijeron, no, 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 ese concreto no es el que yo quiero el concreto que viene en bloques y se coloca en placas. Dijo, a ese concreto sí es celular, pero tiene estas características y no es el diseñado para la resistencia térmica y transmitancia térmica que tú necesitas. Necesitarías ahí colocar, ya cuando les explicamos, entendieron y se colocó el concreto celular, que era el adecuado para ese proyecto. Pero vean cómo, a pesar de tener experiencia, cuando les dicen concreto celular, pueden pensar en concretos celulares de forma muy distinta. No necesitan colar rellenos posteriores para crear pendientes con desagüe, para que lleguen, sí, el agua pluvial, si hay agua utilizada en esa losa en algún momento, todo corra de forma eficaz hacia las bajadas de agua pluvial, sin tener encharcamientos y deterioros prematuros por la generación, sí, de bacterias o hongos que trae la mezcla de polvo, el medio ambiente, aire y temperaturas. Dejar una superficie lista para recibir diferentes tipos de impermeabilizantes. Estos sistemas cuentan con el NOAA Notice of Assistant del condado de Miami-Dade para uso en zonas de impactos fuertes de vientos, huracanes hasta categoría 4. Sistema de aislamiento térmico. El producto cuenta con los siguientes certificados y normatividades. Certificado UL de resistencia al fuego. Métodos de prueba para resistir al fuego en cubiertas de techo. Se fue evaluado a través de estos sistemas por este laboratorio, ¿sí?, que tiene sede en más de 50 países a nivel internacional y fue evaluado de forma satisfactoria obteniendo la clasificación A. Por Miami-Dade County, el condado de Miami-Dade dio la Notice of Assistance, el NOAA, como protocolo de pruebas para uso en zona de huracanes de alta velocidad. Hasta categoría 4 se realizan estas pruebas. Y está aceptado por ambas certificados y normatividades. Decreto celular, vamos a ver las fotografías de algunos de los sistemas colocados aquí en nuestro país por Curacreto de el aislamiento térmico con decreto celular.
Como les decía, se puede ser colocado sobre diferentes diseños de estructura. Por ejemplo, ahí tenemos una losa acero, en la cual se colocó concreto celular y placas de PS para dar la pendiente por el tamaño de la superficie adecuada para poder tener el desalojo de las aguas pluviales. Sobre una losa base de concreto, esta fue sobre una losa acero, pero ya tenía un concreto estructural de 250 kilogramos de un promedio de 8.75 centímetros de espesor. Entonces tenemos que puede colocarse directo desde la estructura de acero de la losa acero o sobre ya una losa de un concreto estructural si lo requirió el proyecto para hacer el aislamiento térmico. Losas con inclinación. Aquí tenemos un ejemplo de una losa sí, que tiene pendiente hacia las dos aguas y en la parte central tiene el punto más alto. Entonces se hace la colocación del concreto celular y placas de poliestireno para dar las pendientes necesarias. Sin necesidad de dejar juntas en cada uno de los sí, cortes o de los tramos del concreto. Se hace de forma continua y se genera una capa monolítica, la cual se adapta a lo que es los movimientos estructurales de esas losas aligeradas. Obras realizadas con concreto celular. Bueno, obra realizada en el año 2017. La terminal número 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún, en donde fue elegida la propuesta a través del concurso de Curacreto, la propuesta técnica para desarrollar ¿sí? el sistema de aislamiento térmico. Ahí nos dieron los primeros dos datos de empresa proyectista para empezar el cálculo de la transmitancia térmica que necesitaban, basada en la eficiencia de sus aires acondicionados. Aparte de que es una zona muy cálida de nuestro país, México, en la zona sur, es un lugar el cual tiene operaciones las 24 horas del día, los 365 días del año, con el intercambio de pasajeros que necesitan estar cómodamente en las salas de espera, esperando sus traslados a sus otros lugares del país, hacia sus lugares de origen o sí, hacia regresar a sus casas después de sí, vacaciones, ya que este es un punto Cancún altamente turístico en nuestro país. Este proyecto fue realizado en el año 2017 y fue certificado LEED, primer terminal aéreo de Latinoamérica con certificación LEED. Se ofrecieron varios sistemas, pero al final vieron que en costo-beneficio, ¿sí? resistencias y todo lo elaborado para tener la máxima durabilidad del sistema y la mayor eficiencia térmica fue con un concreto celular. Algunas zonas se hizo la mezcla o el sistema de placas de poliestireno y concreto celular debido a la necesidad de generar pendientes adecuadas para esas zonas, para lo que fue el flujo de las aguas fluviales. Se ven las etapas del sistema hasta llegar a un sistema de impermeabilización altamente reflectivo utilizado en lo que es la terminal número 4. Más de 50,000 metros cuadrados colocados en este proyecto, ¿sí? con el sistema aercreto celular y manto prefabricado altamente reflectivo. Una planta industrial ubicada en el municipio de Tepeji, en el estado de Hidalgo. Aquí, en particular, esta planta ocupa en sus procesos de fabricación, que es de hilo de algodón, maquinaria muy altamente especializada y muy sensible a los cambios de temperatura. Al fabricar el hilo necesitan una estabilidad en temperatura que se mantenga durante todo su proceso para evitar que se rompa el proceso, literalmente que se rompa el hilo. Y si se rompe el hilo, se tendría que parar el proceso, volver a calibrar la máquina, etcétera, y quedaría tiempos muertos. Bueno, aquí para esa estabilidad, por los cambios de temperatura en cualquier etapa del año, se colocó este sistema de aislamiento térmico para procurar la máxima eficiencia en el proceso de producción. Más aparte de los beneficios del ahorro de energía, del confort de las personas y operarios de su maquinaria. Ahí están algunas etapas de la aplicación y colocación.
en esta planta industrial de una gran textilera en nuestro país? Bueno, tenemos el ejemplo del sector salud. ¿Por qué necesitan un sistema de aislamiento térmico en las losas de azotea? Bueno, porque abajo de esta losa existen desde salas quirúrgicas para realizar las operaciones. Imaginemos una operación de una persona, la cual va a llevar varias horas. Necesitamos que lo que es el personal médico, los médicos, enfermeros, anestesistas, todos se mantengan muy concentrados en la operación, en los procedimientos, y no en que me tengo que refrescar porque hace mucho calor en la sala, o me tengo que cobijar, poner otro suéter y todo porque hace mucho frío. No, vamos a mantener una temperatura estable, que no la dan solamente los equipos de aire acondicionado, de calefacción, lo dan, ¿sí?, los sistemas de aislamiento térmico en las losas de azotea. Dependiendo de qué cantidad o área tenga esta losa de azotea, bueno, pues puede ser desde el 30 hasta el 60% de injerencia en la temperatura del interior de la edificación, la losa de la azotea. O sea, por la losa de la azotea puede entrar desde el 30 hasta el 60% del intercambio térmico. Por eso es tan importante colocar este tipo de sistemas en las losas de la azotea. Ahí está ya el resultado final. Después del sistema de aislamiento térmico, la colocación de un manto prefabricado hecho a base de asfalto, modificado con SBS, en color verde. Oficinas corporativas. Entonces, como vieron, podemos ir desde el sector industrial, el sector comercial, el sector privado, como estas oficinas corporativas, en las cuales se colocó desde la placa de la losa acero, ¿sí?, el concreto celular. Después, para dar el mayor aislamiento térmico, las placas, las cuales proporcionan muy buen aislamiento térmico y muy bajo peso. Muy bajo peso. Estamos hablando de que por metro cuadrado, sí, pueden tener una cantidad de 400 a 600 gramos en una placa por pulgada de espesor. Si ponemos 2 pulgadas, tendremos menos de 1 kilo, 800 gramos. Si ponemos 3 pulgadas, 1 kilo, 200 gramos, y así nos vamos. Por eso, este sistema también, comprobado desde muchos años y utilizado y certificado, es muy eficiente. Concreto celular, ¿sí?, con placas de poliestireno expandido, ahogadas entre él, y después un sistema de impermeabilización prefabricado. Estas tecnologías, ¿sí?, innovadoras de Grupo Curacreto, ¿sí?, ya están probadas, colocadas en cientos de miles de metros cuadrados en nuestro país, mostrando su eficiencia ya en su operación, con el ahorro de energía. Un ejemplo de ello, en el aeropuerto de Cancún, en la Terminal 4, por cada 100 metros cuadrados de ese sistema que fue colocado, se dejaron de generar 10 toneladas de dióxido de carbono, los cuales se arrojan al medio ambiente. ¿Y por qué se dejaron generar? Porque la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado, de refrigeración, dentro de todas las áreas en el aeropuerto, necesitaron menor energía eléctrica, menor consumo, y específicamente, bueno, pues la energía eléctrica que obtienen en la mayor parte, sí, del territorio nacional de México proviene de termoeléctricas, las cuales hacen un proceso de conversión del agua líquida a vapor y después con transformadores, ¿sí?, fabrican electricidad. Pero para calentar el agua y pasarla de líquido a vapor utilizan combustible, el cual genera muchas emisiones de dióxido de carbono. Reitero el dato, 100 toneladas por cada 100 metros cuadrados de menores emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente. Por eso es un sistema de aislamiento térmico altamente eficiente y que al final el ahorro de energía eléctrica, ¿sí?, se refleja en los costos de operación de la terminal. Al pagar una menor cantidad de electricidad, bueno, pues se va haciendo revolvente la inversión inicial. Colocación de una capa protectora
protectora altamente reflectiva. Y aquí el concepto es aprender y a conocer el índice de reflectividad solar. El índice de reflectividad solar. Tecnoplay Aluminum Flake, ¿qué es? Bueno, pues es una membrana hecha a base de asfalto modificado con estireno, butadieno, estireno, SBS, que lleva un refuerzo central de fibra de poliéster de 180 gramos por cada metro cuadrado, que se fabrica en espesores desde 3.5 hasta 4.5 milímetros, que puede tener una durabilidad desde 10 hasta 20 años, ya colocada en la losa de azotea, y que cuenta con certificaciones nacionales e internacionales que ratifican y dan la confianza de utilizar estas membranas. Ahora, hasta aquí todo lo que ven puede ser muy similar a cualquier membrana actual, cualquier membrana asfáltica prefabricada. ¿Dónde viene el punto realmente importante? En que esta membrana, ¿sí?, lleva como acabado superficial expuesto a la intemperie una hojuela de aluminio, 100% aluminio, el cual colocada sobre la superficie genera una alta reflectividad solar, pero con una gran ventaja. ¿Qué pasa? Este material mantiene su reflectividad durante toda su exposición a la intemperie, degradándose mínimamente durante toda su durabilidad. Cosa que un acabado liso en color blanco tiene un proceso de deterioro, amarillamiento, o que se ensucia y eso le impide tener esa reflectividad de forma mucho más acelerada, prematura, ¿sí?, comprobado en pruebas de laboratorio. Entonces tenemos más de 60 millones de hojuelas de aluminio por cada rollo de manto prefabricado o de membrana asfáltica prefabricada. De 10 metros cuadrados es el rollo, 1 de ancho por 10 de largo, 10 metros cuadrados. Este producto, por su alta reflectividad, reduce el efecto de islas de calor en ciudades urbanas. Una ciudad urbana, ustedes que han circulado, ¿sí?, en sus ciudades, ubican que por lo menos si de asfalto en vialidades, una carpeta asfáltica en vialidades, o de concreto en las losas de azotea, se ocupa una superficie en promedio del 30 al 40% de la superficie total de la ciudad. ¿Y esto qué hace? Al ser horizontales, el primer rayo del sol, ¿sí?, inicia el proceso de transmitancia térmica. Si ustedes tienen un concreto natural, que es un color gris claro, al iniciar su exposición a la temperatura solar, puede alcanzar en un lapso de 30 minutos, si la temperatura ambiente es de 20 grados, desde que dio el primer rayo del sol hasta los 30 minutos tenemos una temperatura promedio de 20 grados centígrados, la temperatura de esa superficie de concreto va a subir a 50 grados centígrados. O sea, más del doble de la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque su reflectividad solar no es tan alta. ¿Y por qué su transmitancia térmica es así alta? Ok, comparado con un acabado en gravilla ceramizada, que puede ser en color rojo óxido, en color blanco, que realmente son gris claros, en color verde o algún otro color, también existen otros colores en el mercado de mantos prefabricados con gravillas en otros colores, no tienen IRS mayores a 20. ¿Por qué? Porque la reflectividad en la superficie pues, es muy baja. Más aparte existen espacios en los cuales si los rayos solares inciden sobre la masa asfáltica, que es de color negro, y entonces tienen una gran absorción de la energía térmica de los rayos solares. Tienen una alta reflectividad solar, las hojuelas de aluminio, una muy baja emisividad térmica, evaluado por la norma 11 NMX 125. Contamos con el certificado, ideal para proyectos con certificación LEED. Nuestro producto cuenta con todas estas certificaciones nacionales e internacionales. Algunos de los ejemplos de estos sistemas ya colocados y aplicados. Igual, la planta industrial que les comentamos, ubicada en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, en donde se colocó en estas losas de azotea de las naves industriales del diseño constructivo vía doble T,
con placas de concreto estructural, sí, sobrepuestas sobre estas vigas, áreas, sí, un total de más de 100,000 metros cuadrados, con nuestro Tecnoply Aluminum Flake. Importante el proceso de colocación de este manto prefabricado, ya que tenemos muchos técnicos experimentados en prefabricados, ¿sí?, tradicionales hechos con gravilla ceramizada en colores rojo, verde, blanco, los más comunes u otro. Bueno, pues normalmente lo aplican y muchos de ellos van pisando, ¿sí?, el rollo. Como ustedes pueden ver aquí, nuestro producto, ¿sí?, al ser colocado sobre un primario asfáltico, no es pisado en ningún momento en la superficie, ya que la hojuela sí es sensible de ser afectada en su acabado. La hojuela es muy sensible, por lo cual se utilizan, ¿sí?, los bastones y los rodillos de presión para ir asentando el material termofusionado y dejarlo perfectamente adherido sobre toda la superficie. Aquí pueden ver cómo los sistemas, bueno, pues ya son colocados y empiezan a tener desde su colocación esta resistencia térmica, esta baja transmitancia térmica, la cual genera, volvemos al inicio de la charla, un aislamiento térmico combinado con concreto celular. Concreto celular, el cual genera grandes beneficios a tu edificación y a tus sistemas constructivos durante su operación, en donde podemos tener las ventajas de la rapidez de construcción, la colocación de los sistemas, el aislamiento térmico y acústico, el índice de reflectancia solar, hasta llegar al ahorro de energía que se refleja en el ahorro, ¿sí?, en lo que es la inversión mes a mes que se tenga, ¿sí?, del pago de ese servicio. Y aquí recordando esto, en una ocasión, en una charla que dimos en una dependencia gubernamental de México, del sector salud, hace casi 4 años de esto, cuando les mostramos este sistema, hubo uno de los ingenieros del área de proyectos que me dijo algo que, bueno, se me quedó grabado y por eso explico de forma tal vez muy detallada estos sistemas, pero con el objetivo de que no se quede nada, ¿sí?, supuestamente entendido. Él, después de esta charla, nos dijo: ingeniero Israel, está excelente el sistema, pero le quiero dar una noticia. Aquí no tenemos ese problema en el instituto. Dije, ¿por qué? Pues es que nosotros no pagamos energía eléctrica. El sector salud no paga energía eléctrica. Y a mí me quedó ese dato. Dije, no, que no es nada más el no pagar energía eléctrica, es el no emitir, ¿sí?, contaminantes al medio ambiente, es tener un ambiente confortable de trabajo, tanto en la industria, como en el hospital, como en el hotel, como en el restaurante, como en la oficina, en fin, hasta en el hogar mismo. Esto no es nada más de ahorrar electricidad, es un sistema integral que te proporciona durabilidad y te proporciona plusvalía en tus inmuebles al construirlos, porque al tener mayor durabilidad tendrás menos daños si llegan a tener alguna afectación durante su operación. Aquí vemos algunas otras imágenes de la colocación de los sistemas en diferentes tipos de superficie. Por ejemplo, colocado aquí y dentro del diseño se colocó un roof garden ahí en esa área. Entonces, está totalmente, ¿sí?, mezclado este sistema, ¿sí?, de forma ambiental, ecológica, con los procesos de certificación, o si no va a ser certificado, no es necesario. Alguien me decía también en una ocasión, oye, pero aquí no vamos a certificar nuestro edificio LEED. Y le dije, sí, pero vas a consumir energía eléctrica. Y era específicamente un lugar en donde necesitaban tener también las 24 horas del día, los 365 días del año, una temperatura confortable, ya que había operaciones todo el día en esa planta. Y le dije, no es porque vayas a certificarlo LEED, es porque vas a tener una operación diaria. Correcto, pues esta fue la charla del día de hoy, nuestro webinar.
en Grupo Curacret. Estaremos respondiendo algunas de sus preguntas. Antay Ramos, ¿no habían dicho que la densidad del concreto celular es de 300 a 600 kilogramos? Acabas de mencionar 650. Ok, sí, es que esa probeta, para esa muestra de resistencia al fuego, para hacer en las mismas condiciones de densidad, ¿sí? Un concreto celular con un concreto ligero, por eso se hizo con esa densidad, 650 kilogramos. Pero sí, la relación puede venir de 600 a 600, aunque no está limitada. Por las necesidades del proyecto lo podemos hacer de 650, de 700, mezclándolo con placas de poliestireno extruido o placas de poliestireno expandible para darle una mayor eficiencia térmica. En ocasiones se necesita una mayor densidad por el proyecto en específico. Pero sí, el que mencioné de 650 kilogramos fue basado en la prueba de resistencia al fuego. Omar Pelayo dice, ¿y en resistencia a la compresión cómo cambia? Ok, mientras mayor resistencia a la compresión se tendrá, se será de una densidad mayor. Y mientras mayor sea la densidad, menor será, ¿sí?, la resistencia térmica. Joaquín Silva nos dice, en cuestión de cálculo de peso, ¿qué tanto incrementa el cemento celular versus espuma de poliuretano? Sí, como les comentaba, ejemplo, la espuma de poliuretano para losa de azoteas, la densidad que se utiliza es en promedio 45 kilogramos por metro cúbico, lo cual nos da un peso muy ligero. El concreto celular sí es de mayor peso. Estamos hablando que una pulgada de concreto celular te proporciona un peso aproximado de 13 a 15 kilos, variable de la densidad que se maneje. Entonces sí es mayor, pero como les comenté, su resistencia a la compresión es mucho mayor también. La espuma de poliuretano, la resistencia a la compresión es 2 o 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la resistencia del concreto celular, 20 kilogramos. O sea, muchas veces mayor a la espuma de poliuretano. Más aparte, el beneficio de la resistencia al fuego. Espuma de poliuretano, les recuerdo el dato, 30 minutos nada más de resistencia al fuego antes de colapsar. Concreto celular, 7.4 horas. También hay una gran diferencia, 30 minutos contra más de 7 horas. Eso que da muchos beneficios en la operación y cuando ese lugar vaya a ser sometido a algún siniestro como un incendio. Ok, de Miguel Gallegos. Este concreto también se puede colocar en losa de entrepiso. Sí, sí puede ser colocado en losa de entrepiso para disminuir las cargas muertas, pero no podrá ser, ¿sí?, ya después expuesto al tránsito directo. Tendrá que ser colocado, ¿sí?, un firme con la resistencia que se requiera. Les doy otro ejemplo, en losas de azotea, en donde se va a requerir en algunos puntos colocar equipos como aires acondicionados, sistemas de comunicación que tienen un gran peso. En esos puntos en específico, como base de resistencia, se coloca un concreto estructural. Y en la demás área libre, en donde tendrán áreas de circulación esporádicas, básicamente peatonales, ahí se podrá colocar el concreto celular. ¿Tienen certificado antirraíz y para qué prueba tiene esta aprobación? No, este producto no está diseñado con aditivo antirraíz. Lo que comenté yo es que en una de las fotografías, ¿sí?, había un roof garden, pero en ese roof garden no se colocó el Tecnoplay Aluminum Flex, se colocó un manto prefabricado y un sistema que tenemos, ¿sí?, de un manto llamado Tecnoplay Garden. Este sí tiene el aditivo antirraíz. Perdón si se confundió, pero no. O sea, dije la mezcla de lo que es tecnologías ambientales, roof garden y mantos altamente reflectivos. Pero no, el Tecnoplay Aluminum Flex no está fabricado con aditivo antirraíz. Ok, Simón Pérez nos dice, el valor de densidad sin poliestireno dependerá de la inclusión de aire y la resistencia a la compresión. Sí, así es, Simón. La densidad
Si del puro producto sin poliestireno, dependerá de la cantidad de aire que se le incluye en la espuma, el porcentaje de espuma. El concreto celular aireado o espumoso puede llevar desde el 70% de aire incluido hasta un 40% para tener nosotros ubicados estos porcentajes de aire que llevará, diferente a los inclusores de aire, que por lo general le llegan a incluir máximo el 15%. Aquí vamos desde un 40 hasta un 70% de aire incluido en la mezcla. Daniel Pérez nos pregunta, ¿las hojuelas de metal se venden por separado o cómo se hace con la gravilla blanca y roja? ¿Cómo se hace con la gravilla blanca y roja? Ok, no, las hojuelas de metal no se venden por separado. Me imagino que él, al tener experiencia con mantos prefabricados, pues la requiere para hacer el detalle de algunas áreas que quedan manchadas con el asfalto y cubrirlas. No la vendemos porque como es un material tan ligero, no podrías tú termofusionar y que el asfalto, estando caliente, al colocar lo que es la hojuela, cayera con el peso adecuado para quedarse ahí pegada, adherida. No, lo que tenemos, ¿sí? Es una pintura de detalle que se vende en aerosol, es el aerosol aluminum flake, para hacer pequeños detalles. Por eso tan importante durante el proceso de aplicación no pisar para no tener tantos detalles de asfalto expuesto y tener que retocarlos posteriormente. Esto básicamente se hará en recortes. Nos pregunta Luis Enrique Alcaraz, ¿el concreto celular suple el concreto premezclado en una losa? ¿Correcto? Es una pregunta. ¿O es más un recubrimiento aislante? Lo acabas de decir, es un recubrimiento aislante, térmico y acústico. Reitero, donde se necesite concreto celular, se pondrá concreto celular. Y donde se requiera concreto estructural, se pondrá este, pero por otros objetivos, no por el aislamiento térmico y acústico. Ok, nos pregunta Carlos Sánchez Mayo. ¿Puedo realizar un concreto celular en mi domicilio de manera manual? Bueno, yo les comento este dato. Soy ingeniero químico industrial y uno de los datos de ingeniería química es que todo es posible. La química puede hacer todo posible. Aquí tenemos una mezcla de aspectos químicos y aspectos mecánicos, el cuales no te puedo decir que no sea posible. Lo que sí te puedo decir, Carlos, es que seguramente va a ser muy complicado que mantengas tú una estandarización de la densidad de la mezcla que hagas, ya que hay varios factores que si se hace manual, principalmente el tiempo, no te ayudarán a que logres una mezcla homogénea en el tiempo adecuado y que esta mezcla se llegue a la losa colocada, suministrada por bombeo en las mismas condiciones, ya que la espuma tiene un tiempo después de que la generas en la bomba transformadora, tiene un tiempo en el cual si no la mezclas, si no la incluyes en tu lechada, empieza a volverse agua nuevamente, a volverse líquida. Entonces, no te puedo decir que sea imposible, pero sí es demasiado complicado tener un producto con una calidad, sí, controlada, haciéndola de forma manual. Ok, nos pregunta Sergio Cancino, que en su caso, él tiene en su casa ya losas realizadas con un concreto estructural y todo, que de qué forma puede utilizar estos beneficios de un sistema de aislamiento térmico. Hay opciones, Sergio, hay opciones que pueden ser no necesariamente un concreto celular, sino placas de aislamiento térmico colocadas con adhesivos cementosos y acabados altamente reflectivos. Tenemos tanto en forma líquida, ¿sí? Como en forma de membrana asfáltica, que con gusto contestaremos aquí en el chat, ¿sí? Algunas opciones para darte, ¿sí? Una idea más clara de las opciones que puedes aplicar en tu casa. Ok, nos pregunta Miguel Gallegos, ¿se puede colocar paso de gato terminado en la losa? Sí, sí, totalmente se pueden colocar pasos de gato. Sí, como decíamos, cuando se requiere un concreto o un sistema con una resistencia mayor, en esos puntos específicamente se puede colocar un concreto ligero o un concreto estructural por las necesidades mismas del área o la sección en la superficie de losa de techo. Ok, nos pregunta Aarón Martínez,
que si para el producto Aluminum Plate se puede utilizar un recubrimiento en color aluminio para sellar las uniones, tenemos diseñado el recubrimiento en color aluminio, que viene en aerosol para hacer el detalle de las uniones. No te recomendamos poner algún esmalte tradicional, alquilálico o alguna pintura reflectiva para impermeabilizaciones asfálticas, ya que la durabilidad y resistencia de estas es muy baja en tiempo. Entonces no tendrán la misma durabilidad o resistencia, por lo cual te recomendamos utilizar el sistema completo. Sergio Cancino nos pregunta, dice, en incubadoras o naves de crianza de aves, o sea, la industria avícola, ¿qué me recomiendas para reducir la temperatura? Ok, generalmente en las naves o incubadoras son sistemas hechos a base de estructura metálica con losas a dos aguas, ¿sí? Que pueden ser desde una techumbre metálica o un concreto estructural. Ahí existen diferentes opciones, Sergio. Nada más será necesario acercarnos contigo para saber la resistencia estructural que tiene tu bodega, la nave, y en base a eso poder diseñar cuál será. Te doy un ejemplo. Si tu techumbre es metálica y la estructura no requiere un peso, o más bien no resiste un peso mayor a 10 kilogramos, porque si no puede tener riesgo de fallar, entonces se tendrá que adaptar a un sistema que máximo por metro cuadrado pese 10 kilogramos. Hay opciones, ¿sí? Pero te digo, tendríamos que analizarlo directamente contigo el proyecto. Margarito Martínez Riverol nos pregunta, en caso para la construcción de casas habitación, ¿qué sistema tendríamos que usar para aligerar la losa? O si podemos usar concreto celular. Ok, sí se puede utilizar un concreto celular para las edificaciones de casas habitación, que puede ir desde los muros, que puede ir desde lo que es el relleno de blocks huecos con concreto celular. O sea, se pone un block normal de construcción hueco y se rellena con concreto celular y la losa de azotea. Son muy utilizados los sistemas aligerados para las casas habitación, los cuales están hechos a base de placas de poliestireno expandible, conocidos también como casetones, con viguetas. Las losas de este tipo son muy utilizadas para el desarrollo de casas habitación. Y si tú con ello lo mezclas con un sistema altamente reflectivo de impermeabilización, vas a obtener la mejor eficiencia térmica. Para ello, con mucho gusto te enviaremos algunos datos aquí por el chat, en donde te voy a pedir que revises lo que es el manual de constructivo de vivienda verde del Infonavit, el Instituto de Fomento a la Vivienda de México, en donde viene ya especificado algunos sistemas para obtener resistencias térmicas o transmitancias térmicas de acuerdo a la zona geográfica donde se ubique ese desarrollo habitacional. Sí, ya que tenemos zonas templadas, húmedas o secas, tenemos zonas cálidas, húmedas o secas, y tenemos zonas frías, húmedas o secas. Si nos escuchas. Hola, hola, buenas tardes. Estoy con Montserrat, soy Carlos Domínguez y aquí estoy con Montse, somos de Gudesa y es más preguntas de tipo comercial. En la presentación lo vemos todo muy claro, pero al final entendemos como que es un sistema integral de aislamiento térmico y acústico, ambos productos. Correcto. Sin embargo, para realizarlo, creo que nos hace falta información de sus comparativos con distintos sistemas y con costos para poder entender sus ventajas. Y obviamente tiene que estar ligado al ahorro desde la parte del diseño en el aire acondicionado y no solo en el consumo de energía, sino creemos que a lo mejor este sistema de aislamiento puede reducir ciertos grados en las habitaciones o al menos en las de los últimos pisos, que permitan también dimensionar los equipos de aire acondicionado a esto y obtener ahorros desde el inicio de la obra y posterior ya en la operación de la misma. Entonces, pues a ver si fuera posible que pudieran complementarnos esta información. Creo que nos haría falta un comparativo
de distintos sistemas de aislamiento y sus costos, pues para poder tener herramientas para poder comercializarlo. Claro que sí, con mucho gusto, totalmente de acuerdo. Nada más para dar una referencia a Montserrat, te comento lo siguiente, en base a casos ya reales, ¿sí? Después de que se aplique el sistema de concreto celular y sistema altamente reflectivo de Tecnoplay Aluminum Flake, se mide la temperatura antes de tener un sistema de este tipo del plafón del interior de esa edificación, del techo, pero por la parte interior del plafón, la medimos, tiene X grados centígrados. Después de colocar este sistema, se vuelve a hacer la medición y la temperatura ha llegado a bajar hasta 8 grados centígrados. Porque el dato que ahorita comentaste tú es muy importante. Se ha generado una idea de que, pones el producto y vas a bajar 20 grados, 15 grados, 10 grados de temperatura. Pero lo que no te dicen es que no va a ser de temperatura ambiente, va a ser de temperatura en la superficie expuesta, al interior nada más. Y en base a qué tamaño o volumen tenga esa habitación, esa área, qué tanto tenga de ventanas, ¿sí? De puertas, bueno, pues ya será la reducción y el ahorro en el consumo de equipos de aire acondicionado. Nuestro folleto de Tecnoplay Aluminum Flake y de Arqueto Celular, en donde viene una tabla, por ejemplo, en la de Arqueto Celular, que se muestran, de acuerdo al espesor que se coloque de concreto celular, cuál es el peso y cuál es la resistencia térmica que van obteniendo y la transmitancia térmica. Ahí vienen unas tablas, sí, muy sencillas y dinámicas, en las cuales ustedes van a poder empezar a hacer algunos ejercicios si ya tienen un proyecto. Y con nosotros podemos finalmente apoyarlos para obtener los resultados que ustedes requieran. También viene, ¿sí? En nuestras páginas de redes sociales, en Facebook y YouTube, los videos. Les sugiero en Curatú, que es nuestra liga de YouTube, poder bajar los videos de concreto celular. Ahí van a ver cómo se produce, cómo la máquina funciona, cómo se va colocando en las superficies de diferentes obras. Igual van a poder observar un video en el cual se revisa lo que es ya expuesto al sol, las temperaturas de los mantos prefabricados en gravilla color rojo, blanco, verde y aluminum flake, hojuela de aluminio. Todo esto es muy didáctico, muy claro. Van ustedes a poder observar cómo, ¿sí? El IRS, ¿sí? Es notablemente la temperatura superficial del aluminum flake diferente a los de las gravillas tradicionales. Correcto. Muchas gracias a todos los participantes del día de hoy y nos volvemos a saludar muy pronto. Hasta luego. Curacreto, una solución para cada construcción.